Mi nombre es Ricardo Lamas, colaboro en la organización Mexicanos Primero Jalisco en el área de operaciones y voluntariado. Y bueno, es un gusto estar moderando este seminario, el cual le llamamos Educación en la Incertidumbre. Y quiero agradecer la presencia de la directora Paulina Hernández. Está aquí, mis compañeras Marta Pereira y María González, que fueron quienes estuvieron coordinando estas acciones que vamos a presentar a continuación. El maestro Felipe Vélez, director de secundaria, y también el maestro Edwin Montes, que es supervisor de educación primaria multigrado. Y bueno, quisiera también pues, agradecer a los participantes ahorita también por la paciencia que nos tuvieron a esperarnos. Y quiero platicarles de forma súper breve en relación a Mexicanos Primero Jalisco, esta organización que nace aquí en Jalisco desde el año 2013, y pues nuestra causa es defender el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes aquí en Jalisco. Al igual que cada uno de ustedes, creemos que cada niña, niño y joven tiene derecho a recibir una educación de calidad que le permita ser una mejor versión de sí mismo. Y parte de nuestras actividades están enfocadas en realizar activación social y sobre todo en la parte de investigación para la incidencia. Para comenzar este webinar, le quiero dar la voz a la maestra Marta Pereira, quien estuvo liderando esta investigación, la educación en tiempos de pandemia, visualizar oportunidades y desafíos para la transformación educativa en Jalisco. Adelante, maestra Marta. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todas y todos. Mi nombre, como dijo Ricardo, es Marta Pereira y coordino el área de investigación aquí en Mexicanos Primero Jalisco. Bueno, desde lo que es nuestra causa y nuestro interés, que es la educación, y ante la situación sin precedentes que estamos viviendo, quisimos conocer cómo estaba la educación en la entidad ahora en este periodo de clases no presenciales. No solo desde las cifras de la afectación, sino sobre todo desde lo que estaba sucediendo en los distintos contextos escolares, desde la voz de quienes estaban ahí presentes. Con este objetivo realizamos la investigación, que ya mencionó Ricardo, Educación en tiempos de pandemia, visibilizar las oportunidades y desafíos para la transformación educativa en Jalisco, que la publicamos en mayo pasado y la pueden descargar de nuestras redes. Este estudio lo dividimos en 3 partes. En la primera, se indica que previo a la pandemia ya existían 3 importantes brechas de inequidad que afectaban a la educación del Estado. La primera, el rezago educativo y un alto abandono escolar, que en secundaria está en el 4.9% y en 19.8% en media superior. La segunda brecha es la económica, con casi un 30% de la población de Jalisco en situación de pobreza y un 50% sin acceso a la seguridad social. Esto deja a un gran porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad. La tercera brecha tiene que ver con el acceso al uso de la tecnología y la conectividad. Una cuarta parte de los hogares de Jalisco todavía no cuenta con una televisión digital. El 66% de los hogares en el área urbana tiene acceso a la internet y solamente el 26% en áreas rurales cuentan con este acceso. Entonces aquí ya vemos una diferencia muy grande entre los contextos y quienes pueden acceder y no a la educación. La segunda parte de esta encuesta tiene que ver con una encuesta que hicimos a los docentes y directivos sobre las dificultades y retos que estaban viviendo y cómo las enfrentaron, qué estrategias usaron para sortear estas dificultades y continuar con su labor a pesar de todas estas circunstancias de la pandemia. Entre los desafíos que lograron mencionar fue tener y usar mecanismos accesibles de comunicación, ya sea porque no podían tener equipo o la conectividad no era buena. Otra de los problemas era evaluar de la mejor manera posible los logros de aprendizaje, equilibrar su vida personal con la labor educativa, enfrentar el reto del uso de la tecnología y tener una carga administrativa distinta de la habitual. También nos dijeron que desde su percepción, las dificultades más importantes que estaban enfrentando los estudiantes y sus familias tenían que ver con aspectos económicos. Básicamente poder obtener un equipo, un dispositivo, cargar datos para su celular.
También era un reto el poder equilibrar su organización familiar para continuar con la educación desde el hogar. Y la motivación propia de los estudiantes era otro de los motivos que mencionaron. Finalmente, en la tercera parte, presentamos algunos testimonios de docentes y directivos que ilustran las diferencias de las vivencias de acuerdo a los distintos contextos. Aquí luego tendrán el testimonio del maestro Edwin. Asimismo, mencionamos algunas de las prácticas exitosas que compartieron las personas encuestadas. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos con esta investigación? Quiero mencionar solamente 4. La primera, que al momento de realizar esta investigación, la inequidad que hemos señalado en estas 3 brechas anteriores ya apuntaba a un incremento en el riesgo del abandono escolar y de un mayor rezago educativo en nuestra entidad. No solo por las dificultades de la educación no presencial, que ya son bastantes, sino por las condiciones económicas de muchos hogares en donde varios de los, sobre todo adolescentes y jóvenes, van a tener que salir a buscar trabajo para ayudar a la economía. Lamentablemente, a 5 meses y un poco del inicio de la contingencia aquí en México, esta inquietud ya se está confirmando. Hace poco salió la cifra de que hay en todo el país 2.5 millones de estudiantes que dejaron el aula por esta situación. El punto 2 es urgente, es básicamente imperativo de parte de las autoridades que se tomen las acciones necesarias para cerrar la brecha de acceso a la tecnología y a la conectividad, sobre todo en las áreas más marginadas y vulnerables. Ahora que vamos a comenzar con clases no presenciales nuevamente, esto es muy, muy importante que podamos de alguna forma cerrar esa brecha. Para la tercera conclusión que quiero compartir es que esta situación nos ha obligado a la educación, a la escuela y a todos los que estamos relacionados con ella, a cambiar y buscar nuevas formas de organización. La autonomía temporal que dio la SEP para las escuelas les permitió tomar decisiones que tuvo muy buenos resultados, porque así las escuelas y las familias se organizaron según sus posibilidades y contextos. Y la última que quisiera mencionar, que es esencial, es que existan estos espacios de escucha y construcción de diálogo entre autoridades y agentes educativos, y que sean estos, los estudiantes, los docentes, directivos y familias, quienes tengan el papel central en los procesos de reflexión y propuestas para cómo queremos que sea la educación en el futuro de Jalisco. Como equipo de trabajo de todos los que participamos en esta investigación, quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas que nos acompañaron en la encuesta y a quienes nos brindaron con mucha generosidad sus testimonios, porque eso demuestra una confianza depositada de que sí van a ser escuchados. Gracias a las contribuciones pudimos presentar un panorama más amplio y profundo de lo que sucedía en educación en los tiempos de la pandemia. Y pues ahora, sabiendo que ustedes están presentes aquí, los asistentes de este webinar, esto refuerza nuestra idea de que estos espacios son súper necesarios y de que el compromiso es con la comunidad escolar. Y bueno, pues, esa es mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por compartirnos estos detalles. Les recuerdo que esta investigación la pueden consultar en nuestra web, www.mexicanosprimerojalisco.org. Y bueno, ahí está en la página principal el enlace de descarga. Invitados todos a conocerla. Quiero agradecer a los 81 espectadores que tenemos actualmente. Muchas gracias por continuar aquí en la transmisión. Y bueno, ahora quiero dar la voz al maestro Edwin Montes, supervisor de primarias multigrado, quien estuvo también compartiendo su experiencia y sus acciones a través del confinamiento. Y bueno, adelante, maestro Edwin. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Actualmente me desempeño como supervisor escolar del nivel primaria. No hay como tal una diferencia entre ser de multigrado o no. Sin embargo, todas mis escuelas son multigrado. Es el municipio de Talpa de Allende, la zona 248. Y Talpa, pues es un municipio extenso
con región costera, con región sierra principalmente. Y bueno, ya al decir eso nos podemos dar una idea de la situación de la mayoría de las escuelas. Entrando a Talpa, a la cabecera municipal, la mayoría de las escuelas, 10 de 11 escuelas, están internadas principalmente en la sierra y otras hacia la zona costera. Entonces, hay escuelas incluso que se puede hacer hasta 4 o 5 horas para poder llegar de la cabecera a la comunidad. Esto teniendo los caminos en condiciones o que la situación climática lo permita. Entonces, considero que en esta primera parte que vivimos como contingencia, pues no era un periodo de lluvias, ¿verdad? Que impidiera el acceso o la salida de las comunidades hacia Talpa, que esto fue un factor que permitió que fluyera esta situación de atención a distancia. La atención que se dio en las escuelas, pues principalmente fue la creación de cuadernillos didácticos en la que los maestros, conociendo a sus grupos, ellos podían implementar lo que consideraban importante o sustancial para poderle dar la continuidad. Los retos son muchos, se puede expresar fácil, pero la complejidad de crear los cuadernillos, uno, eligiendo lo necesario y dos, hacerlo llegar, pues es una complicación, porque en el municipio de Talpa, o en especial en esta zona escolar, la mayoría de los maestros no son ni siquiera de Jalisco, son provenientes de otros estados, principalmente de Nayarit. Entonces, durante esta contingencia, ellos regresaron a sus casas. Tengo maestras que viven en Tepic, pero otras que viven en la Sierra de Nayarit. Hay una maestra que queda más cerca de Zacatecas, que vive en la Yesca, eh, que de aquí de Jalisco. O sea, el hecho de que esté tan lejano en los lugares de orígenes de los maestros también es una complicación. Y bueno, en especial quiero hablarles de una experiencia exitosa de una comunidad que se llama La Concha de Bramador. Es una de las comunidades más alejadas, pero sin embargo tiene cosas a favor y se había establecido ahí un clima que generó el éxito en esta experiencia. Todos sabemos lo difícil que ha sido entender lo de la pandemia, lo de COVID-19, porque se han dicho muchas cosas sobre este asunto, primero políticas, en fin, miles de pensamientos alrededor de esto. Entonces, esta comunidad que se encuentra en un promedio de 3 horas y media cuando está en un buen estado el camino de la cabecera municipal, cuenta con un equipo docente muy comprometido. Hay un maestro que tiene más de 20 años de servicio en esa comunidad y recientemente, hace un ciclo escolar, llegó la maestra Natividad Mejía, ella con su plaza base, que la ganó en el examen de oposición. Ella es originaria del estado de Guerrero y como estoy docente hay una maestra más, se llama Cintia Yubeli, y ella es del estado de Nayarit. Ella es una maestra que está cubriendo interinato. Entonces, francamente, la vocación, el espíritu de servicio hace la diferencia. Y el hecho de que ellos como equipo tridocente se hayan integrado desde un principio del ciclo escolar, no estamos hablando de marzo, sino desde que comenzó el ciclo escolar, se unieron, empezaron a limar asperezas con la comunidad, porque de repente hay comunidades que tienen actitudes, pues, desfavorables hacia una situación de trabajo, principalmente educativa y en relación con los maestros. Entonces, sí quiero reconocer principalmente la actitud y la vocación de estos maestros que acabo de mencionar, porque generaron el equipo, la unión, ese lazo que es muy difícil de construir y que finalmente se logró. Se logró establecer la confianza, la comunicación, el compañerismo incluso, hablando de ellos, pero también hablando del equipo que se puede integrar con padres de familia. Y cuando llega la contingencia, número uno fue la labor de concientizar a los padres de familia de lo que se estaba viviendo, pese a la desinformación, pese a las creencias que se estaban dando alrededor de esto. Y bueno, se estableció el mecanismo de poderles dar la atención a distancia, ¿no? Se crearon esos cuadernillos y entonces ellos, de una manera
que yo creo que habla mucho de su compromiso y de su responsabilidad con la educación. Establecían fechas en las que uno de ellos se trasladaba a la comunidad a llevar los materiales, les explicaba a los padres de familia y bueno, los papás eran los encargados de replicar esas actividades. Entonces, poco a poco fueron fluyendo algunas evidencias que los mismos papás estaban muy interesados en enviar. Cabe mencionar que en esta comunidad es donde más dispositivos móviles se pueden registrar o mejor conectividad que en el resto de las comunidades. Entonces yo creo que ahí incidieron varias circunstancias favorables para que esto fuera una experiencia exitosa. Número uno, que hubiera más dispositivos, y estoy hablando de que no todos cuentan con dispositivos, estamos hablando como, por ejemplo, probablemente algún 40%. La actitud de los papás, vieron el compromiso de los maestros que tenían que la firme convicción de llegar hasta la comunidad, de entregarles sus materiales, a explicarles cómo lo iban a trabajar. Llegaban, les dejaban en físico y bueno, hubo ahí por unos roles en los que ciertos papás o ciertas mamás daban una clase, otros otra, y se veía a los niños ahí interactuando. Y me llamó mucho la atención esta parte porque pues bien sabemos que desde el siglo XVIII se establecieron las aulas como las conocemos y, perdón, desgraciadamente en muchas de las escuelas todavía se sigue replicando el mismo mecanismo de estate quieto, callado, no te muevas o sal lo menos posible al baño. Y sin embargo, pese a todo este hecho histórico que marca las escuelas, aquí no. Yo veía que los niños estaban aprendiendo en movimiento, estaban haciendo, estaban interactuando. Y yo creo que más se aprende de esta forma que de otra. Y lo interesante era que eran los papás los que estaban motivados a integrarse a esas actividades. Entonces fue constante, era cada 15 días estaban renovando sus cuadernillos, los papás estaban en contacto, las maestras estuvieron muy al pendiente de los WhatsApp, mandaban audios, mensajes o llamadas, todo lo que podían para poderlos orientar. Y así fue como fluyó pues digamos que esta primera fase de la contingencia hasta que se cerró el ciclo escolar. Me siento sumamente orgulloso de este equipo de docentes porque, pues bueno, yo les doy la asesoría a distancia, vía remota, como lo estamos haciendo en este momento, pero sin embargo, no podría hacerse nada sin el compromiso, la vocación y la calidad en el servicio de estos maestros. Entonces, fue un esfuerzo muy grande, económico, número uno, porque llegar a las comunidades no es barato. Número uno, llegar a Talpa, sí, porque estamos hablando de que no son oriundos de ese sitio. Entonces, el gasto en traslados para llegar a Talpa y posteriormente conseguir un raite y pagarlo para llegar a la comunidad, allá los raites son alrededor de 1,300 pesos para llegar y 1,300 para bajar. Y eso en el caso de que haya un raite, ¿no? Entonces, no es sencillo y sin embargo la experiencia ahí está. Me llena de orgullo. Los vuelvo a mencionar, es el maestro Nicolás, la maestra Natividad Mejía, la maestra Cintia Yubeli, que pusieron muy en alto no solamente a la zona 248 de Talpa de Allende, Jalisco, nivel primarias, sino también un ejemplo para el resto de los compañeros. Muchas gracias, maestro Edwin, por relatar pues, la experiencia tanto de usted como de su equipo de trabajo y la capacidad de adaptación que pues, muchos docentes, tanto en Jalisco como en México, estuvieron teniendo, yendo pues, más allá del deber ser y con todas las limitaciones que tuvieron poder entrar a defender este derecho de aprender de sus estudiantes, ¿no? Así es. Muchas gracias. Justo ahora les quiero comentar, para la transmisión en Facebook no pudimos lograrla, estamos transmitiendo ahora ya en vivo en YouTube. En cuanto termine este webinar, vamos a subir ya el video completo para los asistentes que nos están siguiendo ahora en YouTube. Van a tener todo el webinar completo accesible. Bueno, para continuar, quiero darle la voz a María González, quien estuvo también como parte del equipo que estuvo realizando los talleres de educación en la incertidumbre. Estos talleres que dan respuesta también al querer seguir escuchando y haciendo partícipes a maestros como el maestro Edwin y a todos los que estuvieron relacionados con la investigación. Así que, María, te doy la voz. Adelante. Muchas gracias, Rich. Pues
empiezo saludando a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a los maestros que nos acompañan hoy y que nos han acompañado a lo largo de este proceso de trabajo súper fuerte desde que inició el confinamiento, ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Perdón, por la interrupción. Bueno, como bien decía Marta, al inicio del confinamiento nos era muy importante conocer cómo estaba la educación. Pero una vez culminada la investigación, necesitábamos, en el equipo de Mexicanos Primero, para nosotros era muy importante también ver qué iba a pasar después, ¿no? O sea, con la investigación llegamos a cuál era el estado de la educación en la pandemia y entonces ver qué iba a pasar después. La crisis nos hizo cuestionar las premisas más básicas de la educación y como respuesta a esto nos parecía que además de ser una crisis es también una gran oportunidad para replantear y repensar cómo es la educación y cómo queremos que sea. Y para nosotros era muy importante que se abrieran espacios de diálogo. Bueno, es muy importante que se abran espacios de diálogo con diferentes agentes y actores para ir respondiendo a las preguntas de cómo queremos que sea la educación y cómo le vamos a hacer para la nueva educación. Y nos parece además que los agentes que están en las comunidades escolares deben tener un lugar privilegiado en este diálogo, ¿no? Y que sus voces deben estar como unas de las principales guías que nos ayuden a tomar decisiones de cómo va a ser nuestra nueva educación pública. A raíz de esta inquietud, entonces organizamos estos talleres o mesas de trabajo que se llamaron Educación en la Incertidumbre, que constó de 5 grupos en los que cada día fuimos reflexionando sobre cómo nos imaginábamos que era la vuelta al ciclo escolar posible, ¿no? Y cuáles eran desde la comunidad escolar las propuestas y necesidades detectadas desde los propios actores para comenzar de nuevo las clases cuando fuera, porque entonces no sabíamos ni cómo iba a ser, ni cuándo iba a ser, ni nada, ¿no? En estas mesas participaron agentes educativos de más de 15 municipios del estado de Jalisco, porque también nos era importante que no fueran solamente maestros de Guadalajara y zona metropolitana. Y participaron docentes, directivos y padres de familia en estas 5 mesas de primarias, secundarias, preescolar, educación especial y escuelas multigrado, ¿no? Para que hubiera la mayor representatividad posible. Fueron talleres sobre todo cualitativos y bueno, la idea de hacer estos talleres y recuperar las experiencias, necesidades y propuestas que se pudieran generar era también ayudar a tender un puente entre los tomadores de decisiones de la política educativa en Jalisco y la voz de los actores de las comunidades escolares. Entonces, trabajamos durante una semana con ellos y bueno, lo que obtuvimos fue una serie de propuestas que nos dimos a la tarea de sistematizar en Mexicanos Primero. Todo esto quedó grabado en video y mientras eran los talleres fuimos haciendo un registro. Nos dimos a la tarea de sistematizarlo y agruparlo en diferentes categorías de propuestas y necesidades que se fueron detectando y generando a lo largo de estos talleres. Ahorita voy a mencionar solo como las más relevantes. El tema de una necesidad de defender y procurar y mejorar el espacio de autonomía escolar en torno a la gestión escolar y a la organización de las escuelas fue un tema bastante recurrente.
Sin embargo, también y en contraparte se detectó la necesidad de que las escuelas contaran con guías, protocolos y acompañamientos pertinentes para poder ejercer de la mejor forma esta autonomía escolar, ¿no? Protocolos en términos de salud, en términos de evaluación, cómo se van a evaluar los niños en esta nueva modalidad que ahora ya sabemos va a ser en línea, ¿no? Y por ejemplo, el tema de formación y fortalecimiento de los agentes educativos, tanto de docentes y directivos como de padres de familia, ¿no? Ya que cobran un papel mucho más relevante en esta nueva normalidad escolar, también surgió como otro de los temas más importantes, ¿no? La formación y fortalecimiento de los agentes. En esto, por ejemplo, las propias comunidades escolares pusieron sobre la mesa la necesidad y propuesta de crear y gestionar redes de encuentro entre los actores educativos, ya que identificaron que el problema que se enfrenta es común en torno a la educación de los hijos y alrededor de niñas y niños y jóvenes, los diferentes actores enfrentan la misma problemática. Y por otro lado, se detectaron necesidades que, como más estructurales, que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer y adecuar los currículos de formación inicial de docentes de todas las escuelas normales para que los maestros estén preparados de ahora en adelante para trabajar en esta nueva forma de la educación pública, ¿no? O la formación continua de docentes, que esa es otra de las necesidades fuertes. Finalmente, y como tercer punto, me gustaría que este punto engloba varios, ¿no? Poner de relevancia que la necesidad de contar con materiales, herramientas y habilidades suficientes para la nueva normalidad. Esto en diferentes temas, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con, por supuesto, la procuración de la seguridad y la salud en el eventual regreso a clases presenciales. La dotación de herramientas tecnológicas y formación para la integración de estas herramientas y el mejor desarrollo de los aprendizajes en las nuevas modalidades, y el tratamiento del tema de la salud socioemocional, no solo la salud física, ¿no? Pensando también en tratar de dejar fuera a los menos niños y niñas posibles, que ya sabemos que las maestras y maestros están haciendo un esfuerzo extra por no dejar nadie afuera, están yendo a buscarlos a sus casas, están teniendo contactos en horarios extraordinarios con familias, pero bueno, como pedir que también la política educativa refuerce estas acciones y procure las herramientas y recursos necesarios, ¿no? Para el tema socioemocional. Entonces, bueno, pues la idea esos fueron como los principales resultados de estos talleres. Y lo que hicimos fue videograbar cada una de las sesiones en las que participaron todos estos actores y generamos una serie de videos por categorías temáticas que surgieron, en las que resumimos un poco las necesidades y propuestas que surgieron de estos espacios y las subimos a redes, interpelando también a las autoridades educativas correspondientes como un llamado de atención y en aras de tender estos puentes y que se escuche la voz de los actores de las comunidades educativas por parte de las autoridades, para ver de qué manera podemos hacer esta sinergia que nos lleve a una mejor nueva normalidad, ¿no? Adicional a esto, porque evidentemente los talleres fueron muy extensos, tuvimos una respuesta súper rica, por lo cual aprovecho para agradecer a todas las maestras y maestros que participaron. Generamos un documento en el que estaba como ya la información extendida de todo lo que recopilamos en estos talleres y se hizo llegar por oficio a la autoridad educativa, ¿no? Entonces, pues esto es como lo más relevante de las acciones que hicimos posterior a la investigación de la educación en la incertidumbre.
y que nos interesaba mucho que, pues que conozcan a través de este webinar, ¿no? Los videos, perdón, los videos los puedes consultar en nuestras redes. Están ahí disponibles para que todo el mundo los pueda, por favor, compartir y ver. Y generamos también el hashtag Aprender es mi derecho y el hashtag Educación en la incertidumbre para darle seguimiento y empuje en las redes y ir empujando todos estos temas. Muy bien, muchas gracias María por compartirnos esta experiencia tan rica que tuvimos como organización en estos talleres. Como dice, lo pueden consultar tanto los videos como el concentrado de planteamientos y propuestas que se hicieron llegar a las autoridades. También estas las pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en YouTube, los videos de cada uno de estas categorías de planteamientos que se hicieron. Ahora quiero darle el uso de la voz al maestro Felipe, director de secundaria, que fue quien estuvo también participando en uno de esos talleres, específicamente el del nivel de secundaria, que nos cuente un poquito como su experiencia y también como sus comentarios y observaciones acerca de que se realicen este tipo de acciones. Sí, muchas gracias. Muy buen día a todos los que participan de este webinar. Muchas gracias por la oportunidad a Mexicanos Primero, por la oportunidad de participar y pues de dar voz a una perspectiva más. Los saludo desde la secundaria foránea número 8, que se encuentra en el Arenal, Jalisco, puerta del paisaje agavero. Somos una escuela secundaria con más de 900 alumnos y que pues comparte mucho de las problemáticas que este aislamiento nos ha generado. Mi experiencia sobre participar en estos talleres, pues en primer lugar es un agradecimiento porque es una perspectiva de construcción de parte de Mexicanos Primero, es una perspectiva de construcción, de estar escuchando, atentos, pero al mismo tiempo estar proponiendo y construyendo. Entonces, enhorabuena por esa actitud, enhorabuena por esa disposición a Mexicanos Primero. ¿Qué efecto tiene en nosotros quienes participamos de estos talleres? Pues es muy importante, un efecto muy significativo de ser atendidos desde lo socioemocional, que es bueno y es importante, pero también desde la diversidad, porque las circunstancias que están enfrentando cada una de las comunidades de aprendizaje son distintas y las soluciones también no son unitarias, las soluciones son diversas y se tienen que construir desde cada centro educativo. Comentarles que yo considero que es muy importante no romper los diálogos. De repente vamos a encontrar muchos ejercicios como este de webinars, de conferencias virtuales, de diálogos virtuales, pero a mí me parecería que siguen siendo importantes y que los tenemos que hacer importantes nosotros quienes participamos de ellos. ¿Y cómo darles la relevancia? Pues voy a poner de ejemplo a lo que está haciendo en este momento Mexicanos Primero, convertirlo en propuestas, convertirlo, materializarlo a través de acciones concretas. Sería muy lamentable que todo este diálogo que se está dando a través de las redes no llegara a una concreción, no llegara a impactar sobre la realidad. Hoy más que nunca es muy importante no quedarnos aislados y convertir un mundo virtual y un mundo real. Al contrario, este diálogo virtual, toda esta construcción de ideas, tiene que convertirse en realidades, tiene que convertirse en ejercicios de propuesta. Y pues bueno, aquí en estos talleres ya hay propuestas muy concretas, muy acertadas, muy coincidentes con otros puntos de vista. No son únicas estas propuestas, pero construyen toda nuestra diversidad. Y pues en ese sentido agradezco la oportunidad de participar. Quisiera comentar también que un aprendizaje
importante de esta pandemia es que no podemos mantener acciones simuladas como las que había previas a esta pandemia, o acciones estadísticas o burocráticas. Hoy todo lo que deja esta pandemia tiene mucho que ver con la real eficacia, la real calidad de los procesos educativos. Tenemos que, desde las diferentes trincheras, a algunos les toca en primarias, a algunos les toca en zona urbana, a otros nos toca en zona foránea. Bueno, pues desde las diferentes trincheras, todos los esfuerzos que se hagan tienen que convertirse en verdaderas garantías de la calidad de los alumnos. No, es muy grave dejar pasar elementos que puedan agrandar una brecha de rezago o una brecha de muchachos que dejen la escuela. Al contrario, deberíamos de garantizar que los muchachos permanezcan en la escuela y que lo que están aprendiendo realmente tenga calidad y tenga impacto sobre sus habilidades, sobre sus competencias, sobre la vida de los propios muchachos. Y en eso radica, pues, que cada comunidad de aprendizaje, que cada centro escolar esté muy listo, esté muy atento y con mucha inteligencia, no esté esperando soluciones externas, esté generando las propias soluciones. Necesitamos actores muy dinámicos, necesitamos actores muy presentes y conscientes de la realidad que está viviendo cada uno de los centros educativos. Y bueno, finalmente cierro mis comentarios poniendo de patente algo que comentaba el maestro Edwin hace un momento, resaltando la labor de algunos de sus maestros. Decir, hay un discurso permanente en este momento de que nos vamos a quedar en una crisis y casi pudiéramos tomar como un decreto que vamos a tener un rezago educativo, vamos a tener un rezago económico, y yo creo que ante las crisis la oportunidad es la oportunidad de definir una nueva realidad y pongo a la escuela como un eje sustantivo de lo que pudiéramos hacer como sociedad. No dejemos que esta pandemia nos deje en crisis. Hagamos de las escuelas instrumentos para ir más adelante y para construir muchos mejores conocimientos, habilidades, muchos mejores valores, pero depositemos confianza en las escuelas. En las escuelas hay muchas personas que están trabajando para sobrepasar esta crisis y para construir muchas cosas mejores. Yo creo que si confiamos en los maestros, si confiamos en las escuelas para que superemos este proceso histórico, podemos obtener buenos resultados. Apostémosle a la escuela, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe, por todos sus comentarios, observaciones. Creo que también fue una constante de los maestros y directivos que participaron en los talleres con este pensamiento crítico y propositivo, sobre todo. Ahora, nada más, en una forma breve, en 2 minutitos, quiero compartirles uno de los videos que se estuvieron, más bien, sí, que se estuvieron transmitiendo en redes sociales acerca de estas propuestas. Entonces, si me permiten, les voy a compartir uno de ellos. Aprender, 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 aprender. Aprender es mi derecho. Aprender es mi derecho. Aprender es mi derecho. En Mexicanos Primero Jalisco realizamos el taller Educación en la Incertidumbre, a partir de la investigación La Educación en Tiempos de Pandemia. Queremos que se escuche la voz de los agentes educativos, de manera que se integren sus planteamientos en las decisiones de las autoridades para un mejor inicio del ciclo escolar. Irnos capacitando
también en situaciones socioemocionales, reforzar esa parte de nuestros hijos, porque pues, bueno, es complicado a veces para nosotros como adultos, entonces también yo creo que los niños también esa parte socioemocional se les debe de ir acompañando. Necesito aprender un poco más del manejo de emociones y para poder convencer aún más a los maestros de educación regular, porque hay mucha renuencia en aceptar la población de alumnos con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje. Creo que no todos estamos preparados para poder identificar qué necesidades podríamos encontrar en los alumnos, qué rasgos. Creo que es un tema muy amplio que no todos los docentes dominamos. Sería importante que se agregara algún tipo de herramienta estandarizada. En el ámbito de atención socioemocional, familias, docentes y directivos de Jalisco exhortan a los tomadores de decisiones a que se dé mayor relevancia al desarrollo y manejo del aspecto socioemocional de las personas durante el confinamiento, en el regreso a la nueva normalidad y asegurar su presencia en los procesos de aprendizaje, así como su atención por parte del sistema educativo en el futuro. Muy bien, bueno, este es uno de los 7 clips que se realizaron con distintos enfoques y que por ahí se estuvieron también etiquetando a las autoridades correspondientes. Y para cerrar, quiero darle también la voz a Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Jalisco, para que pues, nos platique un poco también del impacto y la visión hacia este nuevo ciclo de forma remota que se está teniendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buen día, dependiendo cuando vean este video, si están viéndolo en vivo. Buenos días a todos. Les agradezco estar aquí conectados con nosotros. Voy a hacer un recuento de lo que aquí se platicó y finalmente unas conclusiones que veo que son importantes para todos nosotros. Todos los que estamos hoy conectados somos gente que está enamorado de la educación, que está comprometido con la causa de la educación y por lo mismo quiero que este movimiento educativo no se detenga y que ojalá que todos podamos seguir así, esperanzados, renovados y con muchas ganas y mucho ánimo de continuar adelante. Bueno, Marta nos habló de qué se hizo en la investigación. La investigación la presentamos en mayo de este año y bueno, se hizo todo un estudio de estadísticas, datos, cómo estamos en conectividad, cómo estamos en pobreza, cómo estamos en educación en general, en rezago educativo. Y luego se hizo la parte de los casos específicos que tenemos aquí en el estado de Jalisco y finalmente también entrevistas a directivos y docentes de nuestro estado para conocer cómo resolvieron la situación en esta educación a la distancia. Posterior a eso se hicieron estos talleres, que fueron talleres virtuales, que les estuvo platicando María un poco, en los que estuvimos hablando con docentes, directivos y familias de educación preescolar, primaria, secundaria, educación especial y escuelas multigrado. Y de ahí se obtuvieron propuestas. Y de esas propuestas se hicieron además estos videoclips como el que acabamos de presentar y además se hicieron documentos, un boletín con todas las 37 propuestas ahí señaladas y finalmente se entregaron a la Secretaría, a las autoridades educativas locales en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Innovación y en la Secretaría de Salud, según correspondía. Ahora, quiero regresarme un poco a algo que mencionó el maestro Felipe, este detalle de que no hay que ver todo negativo, no hay que ver esta situación como crítica, hay que buscar esta oportunidad de renovar, crecer y madurar como sistema educativo. Entonces, agradezco, maestro Felipe, la participación y sobre todo este gran mensaje de ver esta situación como una oportunidad de renovarnos. También agradezco los ejemplos esperanzadores como el que platicó el maestro Edwin de la zona rural ahí cercana a Talpa de Allende y me gustaría que esto se tomara también como inspiración para todos los que estamos en esta causa y que lo veamos como hay muchas maneras de resolver esta situación, hay muchas maneras de convertir un problema en una solución y finalmente en una política pública innovadora. Ahora, en Mexicanos Primero Jalisco defendemos el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes. Y esta es una de las cosas que, como la que estamos haciendo ahorita, la investigación y los talleres y hoy en este webinar, que estamos tratando de ver
otras maneras para reducir el rezago educativo, prevenir el abandono escolar, que también nos preocupa y estamos viendo cómo nos ocupa y cuáles son las maneras de ocuparnos para prevenir el abandono escolar en esta situación en la que estamos ahorita, y así finalmente disminuir las brechas de desigualdad que afectan a nuestro estado y a nuestro país. Quiero agradecer a los docentes, a las familias, al equipo de trabajo de Mexicanos Primero en realizar este tipo de prácticas, desde la investigación realizada por el equipo, como los docentes que participaron en llenar encuestas, en los talleres, en los webinars y demás, porque las propuestas las construimos con la voz de todos. Esa es la intención, que no sea la voz solo de nosotros como organización de la sociedad civil, sino que sea una voz construida con la suma de todas las voces, de todas las propuestas, de todas las alternativas y de todas las soluciones que podemos encontrar, escuchándolos a todos, a las familias, a los docentes, a los directivos e inclusive medios de comunicación que también nos ayudan a compartir estas propuestas, y a todas las otras organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en esta causa. De la mano de docentes, familias, sociedad civil y gobierno, podemos hacer grandes cosas a favor de la educación y a favor de nuestros niños, entonces no hay que detenernos. Esta investigación nos permitió tener una radiografía de lo que viven los docentes durante el confinamiento, los desafíos, los retos que se enfrentan día a día desde su casa. Desde juntar la labor familiar con el trabajo, como ahorita vimos a María, que ahí salía Emilia de repente en el video, así estamos todos los docentes, así estamos los directivos, así estamos nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil, y así estamos todas las personas en el mundo, no solo en nuestro país, un poco coordinando lo que es la vida familiar con la vida profesional. Entonces, es admirable este trabajo por parte de los docentes y debemos reconocerles esta labor. Quiero decirles que todo lo que se ha platicado aquí, desde mis compañeras investigadoras y de los docentes que aquí participaron, fue pilar para las decisiones que se tomaron en nuestra entidad en cuanto a materia educativa. No sé si se dieron cuenta, pero las decisiones o la propuesta o la alternativa que se dio ahora en la educación a distancia a nivel federal fue diferente a la que se tomó a nivel estatal. Aquí presentamos nuestras 37 propuestas, que son las que ya hemos platicado aquí, y se entregaron, así como les dije, a las secretarías de educación, a la de salud, a la de innovación y al gobierno de Jalisco en general. Y bueno, algunas de ellas se tomaron en cuenta, que esa es como la idea, ¿no? Que nos escuchen nuestra voz de todos. Y, por ejemplo, se tomó en cuenta el tema de no solo preocuparnos y ocuparnos por la salud física, sino también por la salud socioemocional de todas las personas. Y digo personas porque no es solo de los niños, niñas y jóvenes, sino también de los maestros y las familias que están viviendo un estrés, una crisis económica. Entonces hay que ver cómo solucionamos y cómo ayudamos a que nuestra salud socioemocional prevalezca, ¿no? También otra de las propuestas que también se tomó en cuenta es el tema de hacer diagnósticos, no solo educativos o académicos, sino también diagnósticos precisamente de lo socioemocional. Las asesorías presenciales es resultado también, y es una propuesta alterna a lo que se va a vivir a nivel nacional, y la autonomía de gestión. Ya decían aquí los maestros que nos acompañan que cada comunidad lo está resolviendo de manera distinta, cada docente y cada director. Entonces, eso también es una apertura del sistema educativo del Estado de Jalisco a que cada uno podamos decidir de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, los invito a tomar en cuenta esta parte, ¿no? Analicemos cómo está nuestra situación, cómo están nuestras familias, cuáles son las herramientas que tienen los docentes. Veíamos que hay docentes que están poniendo no solo un extra de su tiempo, sino inclusive de su dinero. Ya decía el maestro Edwin, dinero hasta para trasladarse a las comunidades, o dinero hasta prestarles el celular, que nos tocó también en algunos de los talleres a ver, ¿no? Que prestaban sus aparatos electrónicos, compartían internet y demás para que los demás alumnos se pudieran conectar. Entonces agradecemos a todos los que están haciendo un esfuerzo adicional. Sabemos que hay mucho por hacer, lo estamos haciendo en este camino juntos. Gracias por ser solidarios y solidarias con esta asociación, por ser cercanos y por permitirnos juntos caminar hacia una verdadera transformación educativa en nuestro estado. Estaremos en comunicación con ustedes, quedamos abiertos a cualquier duda, comentario, retroalimentación, porque de eso se trata, que nos retroalimentemos juntos y encontremos soluciones innovadoras. Y bueno, estamos a través de nuestras redes sociales, que ahí estamos compartiendo en Facebook, Twitter,
en la página web. Ahorita estamos transmitiendo esto en YouTube. Y bueno, todos aparecen en el post de esta publicación. Entonces, agradecemos que sigan en contacto con nosotros y que juntos hagamos que nuestro sistema educativo se renueve y que este problema público que tenemos ahorita se convierta también en una solución pública. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras. Y bueno, para ir cerrando este webinar, justo también para respetar el tiempo de todos, comentarles de nuevo que va a estar la retransmisión de todo el webinar completo en nuestras redes. También que pueden consultar la investigación en nuestra web www.mexicanosprimerojalisco.org. En nuestro Facebook también que pueden consultar las propuestas. Y también cualquier duda o comentario, porque también por tiempos ya no vamos a tener espacio para preguntas y respuestas, nos pueden enviar un correo a contacto@mpj.org.mx. Ahí también vamos a estar atendiendo cualquier inquietud, observación o sugerencia que tengan. Quiero agradecer pues a las familias, a los docentes y directivos, a los medios de comunicación que también están presentes y a las más de 100 personas que estuvieron siguiéndonos. Gracias por mantenerse aquí en el webinar y por la paciencia para el comienzo, ¿no? Y pues nada, estaremos ahí compartiendo las siguientes acciones que tengamos como organización y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.